imaginación de muchas generaciones, Australia ha sido la tierra de las oportunidades, el Dorado, donde se iban a cumplir todos los sueños. Sin embargo, no todo el mundo ha reunido el coraje o la desesperación, por qué no decirlo, para emigrar a la otra parte del mundo. Hoy tenemos con nosotros a alguien que sí lo ha hecho. Les presento a David Mas, que no solo se fue a Australia, sino que allí trabaja para preparar la llegada de nuevos emprendedores. ¿Qué tal, David? Bienvenido al programa. Muy buenas. Bueno, tú vives en Melbourne, ¿no? Correcto. ¿Y cómo fue la decisión de irte allí? Pues la decisión fue un poco, pues bueno, es una decisión que tomas durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces, como tú vas terminando tus estudios, tu carrera, y pues ves un poco lo que les pasa a los jóvenes, ¿no? Cuando salen, cuando terminan sus carreras, y un poco pues que las oportunidades pues no están, o no son como uno quiere. Y entonces dices, bueno, pues voy a mirar el exterior, ¿no? Y un poco pues el trabajo de uno entonces consiste en buscar qué país te ofrece más oportunidades, más posibilidades, ¿no? Y entonces, pues bueno, mirando un poco las estadísticas de cada país, vi que Australia era un país que ofrecía unas cosas muy interesantes para la gente pues, que acaba sus estudios. Y... Porque tú, ¿qué formación tenías? Cuando dices que te preparaste, sí. ¿Qué formación tenías? Bueno, yo hice Administración y Dirección de Empresas y entonces, pues bueno, mucha gente en este tipo de universidades, pues lo que hacemos es, bueno, pues ir a trabajar de becario, ir a, bueno, un poco trabajos un poco precarios, ¿no? Entonces, bueno, pues fui a Australia un poco a probar si podía un poco girar esta situación, ¿no? Y dar un salto en este sentido. ¿Te preparaste también con el inglés? ¿Te preparaste...? Sí, yo ya estuve viviendo en Inglaterra, digamos, en el pasado, o sea, yo digamos que el inglés ya lo tenía bastante bien, porque bueno, también es muy importante, hace falta decirlo, que para que las cosas te vayan bien en un país como es Australia, evidentemente necesitas el idioma igual que necesitarías el español para estar en España. Oye, ¿y es cierto que en Australia no existe el paro? Vamos a empezar a... Vamos a ir a números, ¿no? Pues a ver, sí que existe, es un paro del 5%, lo que pasa es que es esto lo que se llama un poco pues paro residual, ¿no? Es decir, gente que realmente no es que quiera estar en paro, pero es gente entre trabajo y trabajo, hasta el 5 o 6% pues se considera un paro residual, ¿no? Y entonces pues decimos que no existe, digamos, paro problemático, ¿no? ¿Y también todo el mundo encuentra su oportunidad, si no es con un trabajo, con otro? Todo el mundo, si digamos la gente australiana, digamos que pues la mayoría sí, lo que pasa es que la gente cuando viene desde fuera, evidentemente hay un proceso que seguir, ¿no? Es decir, tú no puedes pretender llegar a Australia y que te vengan a buscar al aeropuerto con un trabajo, con una casa, con un coche, esto no funciona así. Digamos, tiene su proceso, ¿no? Muy importante primero saber el idioma, luego conocer gente, un poco pues asentarte en el país y encontrar tus oportunidades. Y claro, cuando dices Australia, es como cuando los americanos dicen Europa, ¿no? Australia, ¿qué es? Inmenso, sí, ¿no? La gente no sabe lo inmenso que realmente me encuentro mucho cuando a la gente le digo que es tan grande como Estados Unidos, la gente me dice, no, es más pequeño, y realmente es tan grande como Estados Unidos y la población es la mitad que España, para que nos hagamos una idea de cómo, de que pues, esto nos deja unos pasajes naturales espectaculares, ¿no? Porque es un país realmente desierto. Claro, que no sé, como que dice, no se termina nunca, ¿no? No se termina nunca, realmente te lo cruzas de punta a punta, tardas 5 o 6 horas en avión y no ves nada, solo ves desierto y selva. Ya ves, pero bueno, hablamos de trabajo, Sí. Tú ayudas a la gente que tiene, podríamos decir, un sueño, como mencionábamos al principio, y quiere ir allí, está con esa fijación. ¿Tú qué es lo que haces? Mira, yo trabajo en una empresa que se llama Let's Go Study Australia, tal cual, o sea, Let's Go Study Australia, y que lo que hacemos es la gente nos contacta y un poco pues asesoramos, estudiamos el caso de la persona y asesoramos un poco en cuál es la mejor manera de que esta persona, digamos, emigre para allí, ¿no? Entonces, pues gestionamos todo el visado, y un momento la persona está allí, pues intentamos que se asiente lo más rápido posible en cuanto al trabajo, en cuanto al alojamiento, en cuanto a los temas administrativos y demás, ¿no? Entonces, cuando dices estudiar, el perfil de persona que quiere ir, ¿que es joven, es Estamos mediana hablando edad? de personas relativamente jóvenes, a veces muy jóvenes, a veces no tan jóvenes. Sí que es verdad que hay una cierta edad, pues que hay un límite, digamos, ¿no? Pero sobre todo la parte de study viene por un tema del visado, ¿no? En la mayoría de los casos, pues los españoles no tenemos un acuerdo, digamos, para un visado de trabajar como tienen otros países. Entonces, pues en muchos casos, digamos, el visado que nos permite ir allí y poder trabajar es el visado de estudiante, ¿no? Por lo tanto, es una muy buena oportunidad para la gente, pues decir, mira, quiero formarme y trabajar a la vez en un país que me ofrece estas oportunidades, ¿no? Pues entonces como el primer paso, el paso de entrada al país muchas veces el estudio. Aunque sea un cursillo de inglés, o porque también un poco echa la ley, echa la trampa. Correcto, es decir, precisamente el inglés nosotros lo recomendamos básicamente a todo el mundo que no tenga ya el idioma, ¿no? Porque realmente
te haces un favor a ti mismo si aprendes el idioma y en un país donde lo vas a necesitar, ¿no? Si tú vas allí pensando que sin inglés ya vas a poder espabilarte, no es cierto, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay mucha gente que me dice, vale, yo ya tengo el idioma, ¿no? Entonces necesito estudiar algo por tema de visado, tal. Hay cursos que no son de inglés, cursos que son muy flexibles, que quizás tienes que ir 1 o 2 días a la semana y te permiten el resto del tiempo pues trabajar, ¿no? Que es lo que al final mucha gente es lo que quiere, ¿no? En Australia. Y, por ejemplo, ¿qué cosas negativas hay que saber sobre la sociedad australiana para sopesar antes de tomar una decisión? Bueno, lo que hay que saber, principalmente, hay que tener paciencia, ¿no? Es decir, estás yendo a un país nuevo que está muy lejos, ¿no? Y hay que tener paciencia, es decir, tienes que esperar tu momento, tienes que llegar allí con mucha energía, muchas ganas, y entonces las cosas van a ir bien, ¿no? Esperar tu momento, prepararte mucho, tener el idioma como lo tienes que tener en un país donde se habla inglés, y a partir de ahí, pues, moverte mucho. El problema es que no estás en tu país, evidentemente, y que nadie va a hacer por ti lo que no hagas tú mismo, ¿no? Entonces... Hay, bueno, buenas experiencias y malas experiencias, ¿no? Pero, por ejemplo, la mala experiencia de muchos jóvenes que en su momento apostaron por Noruega o decidieron irse a Noruega pensando que les iba a ir rodado, que había empleo, quizá les ha abierto los ojos a muchas personas, ¿no? ¿Cómo enfrentarte a esa circunstancia si encima te pasa en las antípodas, ¿no? Que ya estás muy lejos de casa. A ver, tú siempre, yo nunca recomendaría a alguien en plan, déjalo todo, ves allí y olvídate del pasado. Es decir, tú vas a un sitio y siempre tienes que tener, evidentemente, la mayoría de personas que van ahí siempre saben que pueden volver a su casa en cualquier momento si la cosa no sale bien. Tengo que decir que, bueno, hay gente que le sale bien, gente que le sale mal, pero en todo caso, a la gente que le sale mal, en todo caso, siempre se llevan una experiencia y aprenden el inglés. ¿Y el visado, por cierto, de cuánto, o sea, cuánto dura? ¿De cuánto es? ¿De 1 año? ¿De 2? Por ejemplo, en el caso del visado estudiante, puede ser tan largo como uno, casi tan largo como uno desee, ¿no? Siempre es en proporción al tiempo que vas a estudiar, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, decides estudiar 2 años, pues vas a tener un visado de un poquito más de 2 años, siempre te dan un margen, ¿no? También. Y tienes que demostrarlo, o sea, no vas ahí directamente, se creen que tú vas a estudiar y no tienes que enseñar ningún documento. Señores, estoy matriculado. Correcto, bueno, tú pagas un depósito, un primer pago, ¿no? A la escuela, entonces la escuela nos da un documento, en este caso nos lo da a nosotros que hacemos toda la gestión. Y bueno, entonces con este documento vamos a inmigración y realmente pues luego pues inmigración ya con este documento ve que se ha hecho un pago, que esta persona está matriculada y nos dan el visado de estudiante con el que recuerdo que entonces puedes trabajar en Australia. David, dentro de unos días vuelves a Australia. Correcto. ¿No? ¿Qué es lo que se puede echar de menos cuando uno se va teniendo en cuenta que te vas a veranito, ¿no? Sí, a ver, es el mejor momento para volverme de alguna manera porque dejo aquí, ahora estamos aquí a 8 grados, me voy ahí a 40. Echo de menos, lo que voy a echar de menos es el embutido, si te soy sincero. Es el embutido. Pero un clásico. Sí. Pero bueno, la verdad es que echas de menos la familia, los amigos, pero es un poco hacer la balanza, ¿no? Es decir, al final... Tiene muy buena fama, ¿no? Australia de país, de acogida, de... ¿Cuál es la comunidad? Que hay más gente ahí. ¿Son chinos? Hay que tener en cuenta, sí, ¿no? hay mucho asiático también. Hay que tener en cuenta que Australia es un país muy nuevo, ¿no? Entonces es un país que se ha nutrido de inmigración, es decir, a la gente que no es inmigrante quizás su abuelo era inmigrante, por lo tanto... Hay mucha gente que dice que no, que realmente es un poco contrario a lo que se dice realmente. Entonces, realmente Australia se ha nutrido de inmigración, por lo tanto, no van a tratar mal a la inmigración, por lo tanto, tenemos las puertas ahí realmente abiertas. Oye, ¿volverás o no? Mi idea a largo plazo, yo soy muy de aquí, me siento muy arraigado a mi tierra, pero ya veremos, ya veremos. Pues nada, que tengas mucha suerte, nos das cierta envidia, pero David, seguro que la experiencia vale la pena. Muchas gracias, un placer estar aquí.